Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar esta tarde. Nosotros somos el Team Príncipe de Paz y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Tenemos un nuevo concepto que se llama de jóvenes, por jóvenes y para jóvenes. Mi nombre es Marcos Méndez. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Karina González y estamos muy contentos de tenerlos aquí. Espero este tema que vamos a tocar, que es para jóvenes, sea de gran bendición y que ahí en su hogar, en su casa, donde se encuentren, puedan acompañarnos desde inicio a fin. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Madai Méndez. Carlos Roque. Dios te bendiga, mi nombre es Stephanie y espero que este proyecto sea de mucha bendición. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Alexis González y quiero decirles que para nosotros es una gran bendición que tengamos esta oportunidad de compartir este mensaje para aquellas personas que pues necesitan escuchar cierta palabra, ¿no? Y esperemos que nosotros seamos ese puente de bendición para esas personas y que puedan escuchar y captar este mensaje que venimos a dar esta tarde. Amén. ¿Qué tal que si empezamos con una pequeña oración? Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro en reverencia a la presencia de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar en esa transmisión. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa transmisión sea de bendición, especialmente para nosotros y para los que nos van a ver en la transmisión. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea tocando los corazones donde va a llegar esta palabra. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. Muchas gracias porque tú nos esfuerzas, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el versículo que tenemos el día de hoy es 1 Timoteo 4:12. Voy a leerlo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Bueno, yo creo que aquí surge una pregunta. A ver, Brian, para ti, ¿a qué crees que se refiere este versículo cuando te dice ninguno tenga en poco tu juventud? Bueno, yo considero que en este versículo Pablo le da a entender a Timoteo de que debemos de ser ejemplo en nuestra juventud, porque hay muchas veces que dicen que por ser jóvenes no podemos tener la capacidad de realizar ciertas cosas o no tenemos la madurez suficiente para poder ejercer algún cargo, pero pues nosotros debemos de demostrar lo contrario, ¿no? Que por ser jóvenes podemos ser ejemplo inclusive para aquellas personas de mayor edad o gente que lleve congregándose más años que nosotros. Entonces yo siento que ese es el mensaje que nos quieren dar en este versículo. Amén. Pues yo creo que como dice la palabra, ¿no? Que ningún alumno es mayor que su maestro, pero si la obra es perfeccionada, el alumno un día va a poder ser semejante al maestro. Y yo creo que pues es eso, que ninguno tenga en poco nuestra juventud, sino que seamos receptores y aprendamos de los más grandes para un día poder ser como ellos. Yo creo que es esa, como dice Brian, lo entiendo de ese modo de que muchas veces por ser jóvenes piensan, no, pues es que está muy chico, es inmaduro, no puede hacer eso, no puede hacer lo otro, y yo creo que a eso se refiere, ¿no? Que nos ponen limitantes. Exacto, que no dejemos que nos limiten, porque realmente si Dios es el que está haciendo la obra, no importa si eres joven, si eres chico, si eres adulto, eso es lo de menos, ¿no? Claro que también tenemos que entender que esto no nos dice, hey, ves peleando con todo el mundo, porque tampoco es el caso. Pero sí, yo creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Siento que hay una responsabilidad, ¿no? Porque tenemos que demostrar madurez, no simplemente decir las cosas por decirlo, sino demostrar que podemos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestras actitudes. Si ven que tenemos buena actitud, pues ahí va a estar el apoyo, ¿no? Porque tampoco es como que digan, ah, no, sí, nosotros lo hacemos, pero no se ve esa actitud, ¿entiendes? Sí, porque al final de cuentas creo que años no significan madurez. Uno puede tener 50 años y ser inmaduro. Amén. Podemos tener, bueno, por ejemplo, ella tiene 14 años y es una persona madura, o sea, la edad no importa. Yo también creo que Dios usa a quien quiera y no hay límite de edad. Si eres una persona agradable a Dios, te va a usar. Y pues lo volvemos a repetir, la edad no influye en los propósitos de Dios. Entonces, que no sea limitante jamás. Y claro, uno tiene que tener mucha perseverancia en las cosas y Así querer es. con amor y con el corazón, ¿no? O sea, Sí. Sí, así es. Hay Pues, que tener mucha palabra para todos, para hablar a los demás y transmitir
pues el amor, el cariño, y que Dios es amor y que Dios va a dar amor para sus vidas, y pues eso. Es ser ejemplo como tal, ¿no? De lo que habla el versículo. Así es. Bueno, vamos al primer concepto, amén. ¿Qué les parece? El de palabra. La palabra nos dice en el Salmo 119:9 que con qué limpiará el joven su camino, o sea, con guardar tu palabra. Yo creo que ahí es una interrogante, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Yo creo que en todas nuestras etapas de ser niño, joven y adulto, en nuestra juventud es cuando nuestro camino se puede manchar a través de que empezamos con nuestras dudas, con nuestras inquietudes y queremos experimentar cosas que pues hasta ese momento no hemos vivido. En lo personal yo creo que no debemos de hacer caso, por ejemplo, a esas interrogantes, es la falta de respuestas a nuestras dudas. Y yo creo que en todo momento la palabra nos dice en el Salmo 119:105, con lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo creo que la palabra de Dios principalmente nos sirve pues para eso, para limpiar nuestro camino, y por si nos estamos desviando a la derecha o a la izquierda, la palabra de Dios es esa guía espiritual que necesitamos para poder seguir en el camino, pues en el camino correcto al final de cuentas. Sí. Y lamentablemente a veces nosotros como jóvenes pensamos que tenemos la razón, que todo lo que hacemos está bien, no nos dejamos ni siquiera guiar por nuestros padres, pero cuando te acercas a Dios y en verdad dejas que tu vida la maneje Dios, en verdad que te guardas y te salvas de mucho daño que nosotros mismos no podemos hacer. Yo lo digo personalmente, he experimentado eso y créanme que creo que han sido los peores errores que he cometido. Gracias a Dios, Dios me salvó de donde yo estaba y no, en verdad que grandes cosas puede hacer Dios en la vida de cualquier persona que se deje. Y yo siempre lo he dicho, si tienen tantito, aunque sea curiosidad de buscar de Dios, es el tiempo, en verdad que es el tiempo. No se dejen guiar por su propia prudencia, por su propio pensamiento. Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra juventud. Y dice algo referente a lo que decía Karina, engañoso es el corazón, ¿quién lo puede entender, no? Dice, yo Jehová que escudriño lo más profundo de nuestro corazón, Él discierne los pensamientos. Y a veces hemos aprendido que la Biblia tiene palabra de Dios, pero no, la Biblia es la palabra de Dios. En ella dice que es eficaz para muchas cosas, a fin de que podamos ser perfeccionados y útiles para toda buena obra. Yo creo que la palabra de Dios es esa... Cuando nosotros queremos poner nuestra mirada en otras cosas o la palabra lo declara como que es como una espada de dos filos, ¿no? Amén. Y entonces yo creo que la palabra de Dios nos puede ayudar en cualquiera de nuestras situaciones, en cualquier situación en la que estemos. La palabra de Dios es esa guía, es esa ayuda, y también nos sirve, por ejemplo, a las tentaciones. Vemos un claro ejemplo cuando Jesús fue tentado por Satanás y él respondía a Satanás con la palabra de Dios. Entonces nosotros, algo aquí que en este concepto que debemos de tener en cuenta es siempre meditar, como dicen, su palabra de día y de noche, estarnos llenando de la palabra de Dios, que al final de cuentas es nuestra única arma para contrarrestar cuando el enemigo quiera venir a atacarnos. Claro. Inclusive cuando dices que es una espada de doble filo, hasta el mismo Satanás utilizó versículos de la Biblia tratando de tentar a Jesús. Así es donde pues vamos a explicar que pues sí es de doble filo la palabra de Dios, ¿no? Así es. Pregunta, pero por ejemplo aquí nos dice ese ejemplo, ¿cómo podrías decirme o decirle a los jóvenes que nos están viendo cómo pueden ser ellos ejemplo en palabra? En palabra. Bueno, yo basándome en la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás almacenando en tu corazón? Anoche leía y veía un texto que decía, si tus palabras fueran alimento, te estarías nutriendo, te estarías envenenando. Yo creo que depende mucho lo que hablemos de qué nos estamos llenando, ¿no? Si estoy llenándome de la palabra de Dios, pues con mis amigos voy a platicar cosas buenas, cosas sabias, voy a ser un joven prudente en cuanto a mi manera de hablar. Pero si soy un joven que, por ejemplo, dice la palabra, que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo saca del mismo tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces yo creo que es algo muy, muy importante, es una interrogante, o sea, de qué nos estamos llenando como jóvenes. ¿Estamos poniendo nuestra mirada en Dios, en las Escrituras, o estamos poniendo
la mirada en aquellas cosas pues del mundo, esas cosas pasajeras, en los placeres, en ese tipo de cosas que al final del día no nos llenan. Y algo que siempre me llega mucho a la mente es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El tener pláticas inadecuadas con gente tal vez inconversa, eso puede ser un detonante para que pues Dios no cumple el propósito que tiene con nosotros, porque al final de cuentas, si decimos que tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos que dar testimonio a través de lo que hablamos, de lo que compartimos y la manera que nos expresamos. De igual forma, como dice Marcos, hay que cuidar nuestras actitudes y no dejarnos prestar por el mundo, porque a veces el mundo es como un juguete brillante. Todo se ve bonito por fuera, pero cuando ya realmente lo experimentas, pues sí, claro, los placeres y el gusto es momentáneo, pero después es cuando vienes y ya realmente es todo vacío. ¿Por qué? Porque pues sí, le das gusto a tu carne, pero tu espíritu va muriendo, va menguando. Y nosotros como jóvenes cristianos lo que queremos es que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca. Amén. Entonces no se dejen engañar, jóvenes. Yo sé que debe haber alguno por ahí que nos esté viendo. Créanme que si en algún momento ustedes se divierten, pero llegan a casa y se sienten tristes, es quizá Dios hablándoles, diciéndole que ya es tiempo de que dejen ese mundo, esa diversión temporal, esas amistades malas. Es tiempo ya de buscar a Dios. Es un poquito rojo que Dios te está dando. Otro ejemplo que pues ahorita se me ocurrió cuando dicen cómo podemos ser ejemplo en palabra. Amén. Pues siento que tú puedes tener amigos que pues no sean convertidos, como dirán conversos, ¿no? Así es. Pero sin embargo, cuando tú ya tienes el Espíritu de Dios contigo, cuando tú ya estás cimentado en una base, tú puedes tener conversaciones, pues sí, no a lo que estás acostumbrado en la iglesia, pero por ejemplo, tú puedes estar escuchando malas palabras, malos comentarios, pero tú no tienes que replicar lo que están haciendo. Claro. Tú con tu base cimentada ya que tienes, tú puedes ser ejemplo para esas personas, porque lo hablo en lo personal. A mí me ha pasado cuando yo estaba en el mundo hace tiempo, pues yo era como que mal hablado, me dejaba llevar por las conversaciones con mis amigos, como dicen, ¿no? Pero ahorita que ya tengo un cimiento de lo que es Dios, de lo que es la palabra, pues es como que trato de ser ejemplo para ellos. Y sí hay ocasiones en las que me han dicho, oye, pero tú no hablabas así, tú antes hablabas diferente, entonces sí decías tal palabra, ahorita pues ya no la escucho, ¿qué te ha pasado? Y le digo, pues ya sabes, conocí a Dios, ¿no? Amén. Otro ejemplo, no ser ejemplo en palabra, no replicar lo que estamos haciendo, sino nosotros llevar la palabra a ellos. Ser luz en medio de la oscuridad, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todo se resume en lo que dice la Biblia, y lo comentaba Marcos. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Realmente lo que salga de tu boca es lo que hay en ti. Dicen por ahí en nuestra iglesia, o sea, si un árbol bueno no puede dar fruto malo. Entonces, si tú estás podrido por dentro, no vas a sacar cosas buenas. Es como los tomates, o sea, pones un tomate podrido Y yo creo que San Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras porque a mí os parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, la palabra de Dios incluso nos puede ayudar a alcanzar la vida eterna, porque es nuestra mayor regla de fe, la palabra de Dios. En ella el Señor nos enseña cómo Él quiere que vivamos, y yo creo que es muy importante llenarnos de la palabra de Dios, conocer de la palabra de Dios, porque el desconocer una verdad te hace esclavo de la mentira. Si no conocemos la palabra de Dios, cualquier cosa de que está afuera, por ejemplo, hoy vemos tantas dogmas o tantas cosas que vienen hoy en día a querer engañar al pueblo de Dios. Entonces, si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, puede ser que esas personas incluso nos engañen. Dice la palabra que incluso en los últimos tiempos engañarán a los escogidos. Así es. Dice la palabra que por falta de conocimiento su pueblo perece. Entonces, por eso es muy importante escudriñar la palabra. Fíjate que hay una frase que un evangelista llegó a nuestra iglesia a compartirnos la palabra hace como 2 domingos, y decía la frase: si lees la Biblia, créela, y si la crees, aplícala en tu vida. Así es. Vívela. Entonces, qué bonita frase, ¿no? No solamente debemos leer por leer, debemos entenderla, y ya cuando nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir, pues apliquémosla en nuestra vida personal, ¿no?
Amén, porque, bueno, disculpen Cale, pero leíamos en uno de nuestros discipulados que gracias a Dios tenemos los domingos que la palabra de Dios incluso se lee con inspiración divina. No podemos leerla nada más así como si leamos un libro, porque al final del día no la vamos a entender si la leemos así por nuestro propio pensamiento. Y hace años había igual como un predicador que dijo que la palabra de Dios es el único autor, el que está presente cuando leemos un libro es Dios. Él siempre está ahí en todo momento. O sea, el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la palabra de Dios nos hace libre de las redes del pecado, de esa cárcel espiritual en la que en otra vida estábamos. Amén. Y yo creo que al final de cuentas es nuestra arma como cristianos, ¿no? Amén. Pueden venir muchos a decirte una cosa, pero si tú estás cimentado en lo que crees, en lo que dice la Biblia, nada te va a mover. No te van a engañar muy fácilmente, porque como lo dice Marcos, mucho pueblo va a perecer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Sí, claro, y creo que va de la mano cuando te congregas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a entender la palabra de Dios en ciertas cosas si uno no se congrega, no va a la iglesia? Perdón, hay mucha gente que piensa que nada más por leer la palabra en su propio entendimiento así está bien. Es muy importante congregarse, cualquier duda, preguntarle a su pastor. Nosotros cuando tenemos nuestro servicio somos jóvenes, tenemos demasiadas preguntas, más Brian. Entonces, es muy bueno, es muy válido preguntar. Incluso entre nosotros a veces llegamos a cierto punto y ya vamos y lo aclaramos. Es muy bueno congregarse, leer la Biblia. Bueno, es como un conjunto de las cosas. Yo creo. Bueno, se sale adelante. Lo bonito de esto de que pues somos jóvenes y que tenemos nuestro propio servicio es de que siento que estamos en una atmósfera de confianza, ¿no? Porque no es lo mismo preguntárselo a una persona mayor, siento que no es la misma confianza que si estuvieras hablando con un joven que quizás te entienda porque ya ha vivido lo que tú has vivido. Esa es la diferencia. No quiero decir que no es bueno hablarlo con gente adulta, porque claro, es la voz de la experiencia que te va a hablar también, pero qué mejor que hablarlo con alguien que te pueda entender, ¿no? Es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro servicio, el lema, ¿no? De por jóvenes, por jóvenes, para jóvenes. Claro, entre nosotros mismos ayudarnos y entre nosotros mismos aconsejarnos también. ¿Cuál es el siguiente punto? Sí, todo basándonos en lo que dice la Biblia, no en lo que nosotros creemos. Sí, porque hay una parte que dice, no hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Así es, y yo quiero cerrar con eso el primer punto de que, pues incluso lo que nos predican cada domingo, cada semana, no nos quedemos con eso. O sea, yo les invito que si ustedes tienen alguna duda o si la predicación no les quedó tan clara, vayan a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios le va a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y quisiera leer, no sé si me acompañan, Josué 1:8. Amén. Bueno, le doy lectura, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se hará bien. Entonces la palabra de Dios lo encierra todo. Amén. La Biblia es la base de todo, en conclusión. Así es. Es lo que te dice. Yo creo que pasamos al siguiente punto, ¿no? Amén. Claro. Ejemplo en conducta. ¿Quién le tocó conducta? A mí. Primero les voy a decir para mí qué es la conducta. Bueno, es la manera en la que nosotros reaccionamos ante todas las situaciones de nuestra vida, ya sean buenas o malas. Quiero empezar con el primer versículo. Amén. ¿Me acompañan? Amén. En Romanos 12:17. ¿Cuál? ¿12:17? Sí. Amén. Amén. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, en este versículo podemos ver un tipo de conducta que Dios quiere que pongamos en práctica. Nosotros como jóvenes cristianos debemos comportarnos como Dios nos manda y no como el mundo lo hace. Dios nos enseña que me pongo nerviosa, perdón. Tranquila. Dios nos enseña que nosotros debemos tener buena conducta hasta con las personas que se comportan de mala manera con nosotros. Nosotros no debemos de pagar con la misma moneda, debemos de actuar siempre con elegancia. Así es.
a veces no nos damos cuenta de lo importante que es tener una buena conducta delante de Dios, pero debemos tener en cuenta que la conducta correcta trae bendición y cada día nos vamos avanzando más en lo espiritual porque estamos obedeciendo a Dios y lo que dice su palabra. Quiero leer otro versículo, a ver, que está en Santiago 3:13. Ajá. Amén. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabemos que a través de nuestras obras vamos a dar testimonio de que Jesús vive en nuestras vidas. Porque una lámpara no se esconde ni se pone debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto. Que se pone en lo alto, que alumbre en la oscuridad. ¿No quieren opinar algo? El versículo que leías, el de Romanos 12:17, no paguéis mal por mal. Yo creo que nos cuesta mucho demasiado. Que es muy difícil, realmente es muy difícil, aún siendo cristianos, pagarle con bien a alguien que te ha hecho el mal. Así es. Y doloroso. Y doloroso, y a veces lloras de coraje, pero cuando tienes a Dios contigo, lo comprendes. Es difícil, ¿por qué? Porque nosotros como jóvenes no entendemos, o sea, somos arrebatados, por así decirlo. Rápido te hacen algo, te ponen mala cara, hacen un comentario para ti y es algo hiriente, y no solo hiriente, sino molesta. Pero Dios nos manda a que pongamos la otra mejilla, y en verdad, si ellos te dan mala cara o algo, tú contestes simplemente con amor. La venganza es de Dios. Y entonces es difícil, claro, pero créanme que cuando tú quieres agradar a Dios, la palabra de Dios te moldea. En verdad que Dios actúa en tu vida y se ve, o sea, cuando ya tienes a Dios, aunque sea un poco, y le estás buscando, es reflejo de eso. Ya meditas las cosas antes de hacerlas, meditas lo que dices, meditas cómo te comportas. Es más, no es tan difícil, es más fácil porque Dios te manda a dar amor, simplemente. Y yo Es un trato. A veces, como tú dices, los jóvenes somos arrebatados, bueno, los adolescentes y jóvenes somos arrebatados en muchos aspectos, en la manera de hablar, de expresarnos, tomar decisiones. Nuestra conducta es a veces muy pesada. A veces no sabemos comportarnos en un lugar, a veces decimos cosas que no debemos decir. No nos medimos en nuestras palabras. Por ejemplo, yo le digo algo a él de juego y a lo mejor yo lo ofendí. Y pues para mí es algo X. Y yo nunca le pido una disculpa y quizá él pues me agarre coraje. Así es. O tristeza o no quiera más hablar conmigo. Y yo no voy a dar cuenta de eso. Y creo que como jóvenes a veces no tenemos esa medida. Autocontrol. Autocontrol. Así es. La conducta también de nuestras palabras, nuestro sentir, cómo expresar todo lo que tenemos en mente y en nuestro corazón. Y son procesos que Dios nos hace pasar. Estos son procesos. Por ejemplo, yo pasé un proceso muy doloroso para mí, porque realmente mi carácter era de una forma más tensa, por así decirlo. Entonces Dios hizo un proceso conmigo donde probó mi tolerancia. En verdad que a veces en la escuela, en el trabajo, con nuestros padres, o sea, vas a la iglesia y lo primero que te dicen es que tú sigues igual, ¿para qué vas? Eso es lo que pasa mucho, que ¿para como qué jóvenes nos juzgan más o nos tienen más a la mira. Así es. Por lo mismo. Porque piensan que somos inmaduros, pero exacto, Dios hace procesos en su tiempo. A veces los procesos son más largos que los más de otra persona, pero al fin y al cabo Dios lo hace. Y en verdad nosotros vamos siendo como una lucecita que va creciendo y vamos siendo el reflejo de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios, o sea, te confronta, o sea, con tu manera de vivir. La palabra dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino sabiendo que somos llamados para ser de bendición. Entonces yo creo que
que nuestra conducta es muy importante, o sea, ver el reflejo, o sea, ¿sirves al mundo o sirves a Dios? O sea, ¿de quién eres? O sea, tiene que ver como esa marca, esa diferencia de a quién servimos, ¿no? Decimos que servimos de Jesús, entonces tenemos que compartirnos de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y fíjate, es nuestra meta. Antes de que sigan con los puntos, porque no me voy a salir de contexto. Me gustó el punto que tocaste de que todos estamos viviendo un proceso, porque yo igual estoy en ese proceso de ir transformándome, ¿no? Una parte como ejemplo, ¿no? De la conducta. Yo, como dice Karina, igual era soy, porque todavía no me ha cambiado Dios, es un proceso. Entonces, era una persona quizá más intolerante, o sea, no tanto así de muy explosivo, pero me desesperaba mucho el hecho de que no me entendieran, ¿no? De que para las personas siempre piensan que uno hace mal cuando tú, por el otro lado, estás haciendo el mejor esfuerzo que puedes, ¿no? Entonces, me gustó cuando dijiste el proceso, porque cuando tú no tienes al Espíritu de Dios, digamos, tú puedes hacer un mal comentario, puedes explotar en tu carácter, enojarte y te da igual. O no te lo vuelves a repetir. Exacto. Pero cuando tú ya tienes al Espíritu de Dios contigo, exactamente. Te redarguye. A mí me tocó pasar antes de mi bautismo. Antes de bautizarme, fíjate que yo tuve una situación donde dije, estoy volviendo a lo mismo que era antes. Pero gracias a los maestros que tenemos, yo le expliqué mi situación y todo, y me dijeron que simplemente con esta es como que me hicieron abrir la mente de... ¿Y te sentiste mal cuando lo hiciste? Y es donde dije, no, pues sí, me sentía mal, porque y me volvieron a hacer otra pregunta, ¿antes lo hacías y te sentías mal? Y yo dije, no, antes lo hacía y hasta lo repetía y seguía, pero ahorita no, ahorita ya hay algo que dentro de mí que me da, exactamente, me da ese sentimiento de que, tengo que mejorar en ese aspecto, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Llevar ese proceso, ver cómo Dios está obrando en ti y cómo poco a poco te está cambiando. Claro, incluso yo creo que a los jóvenes somos muy tentados por el enemigo, conforme a lo que tú comentas, la conducta. Somos como niños en el kinder con muchos juguetes, de que vamos y todo queremos hacer y sin pensar en las consecuencias. Pero en verdad que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón y el corazón de nuestros hermanos, de las personas. No debemos, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Ahora cuando tenemos conflicto nos juntamos y ¿sabes qué? Esto pasa. Y yo creo que a veces, incluso yo lo puedo comentar, a veces cuando tengo circunstancias ya no me enoja, sino me duele. Y yo creo que Dios, ¿cómo puede estar triste un corazón que tiene Dios? No se puede. Aparte la manera siempre de corregirnos o que nos exhortemos como hermanos siempre debe ser con amor. Y dice la palabra, de un punto que tocabas, habla sobre Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, amén, con los de que corazón limpio invocan a Dios. Corre, hermano, corre. Entonces sí, o sea, en Proverbios dice, ¿quién camina sobre el fuego y no se quema? O sea, realmente si no tenemos la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder tener una conducta pues apropiada, o sea, porque realmente el mundo siempre te va a jalar, siempre va a querer, aunque estemos en la iglesia y llevamos 50 años, 60 años, el mundo siempre te va a querer jalar a que vuelvas a la vieja manera de vivir. Entonces yo creo que tener una conducta va de la mano con la llenura del Espíritu Santo. Y acuérdense, como decían y como nosotros mismos comentábamos, el enemigo no está feliz de que nosotros busquemos de Dios. Y alguien que nos está viendo ahí le va a llegar y créanme que cuando tú estás en el mundo, el enemigo no te molesta, no te pasa nada, te diviertes, tienes salud, tienes amigos, eres popular, tienes todo, vaya, o sea. Sí. Pero cuando empiezas a buscar a Dios es donde empiezan las dificultades. Así es. Donde el enemigo ya no está feliz y te empieza como a incomodar. Y primordialmente dicen que en el hogar, con lo que más amas es con lo que te empieza a molestar, ¿no? Así es. Con tu familia. Pero ahí es donde nosotros nos debemos de agarrar fuerte de Dios. Y cuando más circunstancias tengamos, cuando el enemigo más nos quiera atacar, es cuando más debemos de buscar de Él. Sabemos que la iglesia es nuestra casa, es la casa de Dios y es nuestro mejor refugio cuando alguien que nos está viendo debe saber. Cuando uno se sienta mal, en verdad, yo se lo digo por experiencia, tu refugio debe ser Dios. Tu refugio, tu amparo.
siempre debe ser Él y si algún día te sientes mal, ven a PDP, que te apapachamos. Claro, y yo creo que pues incluso siendo amigos cristianos, siempre los unos a los otros debemos de procurarnos, cuidar nuestra conducta. Oye, si vemos que alguien se está saliendo del margen de lo bueno, oye, sí, jalarle las orejas, porque al final del día, pues para eso somos llamados, ¿no? Para estar orando los unos por los otros, estar preocupándonos los unos por los otros y siempre estar... los unos a los otros. Exacto, entonces cuidándonos también, porque eso es parte, amarás al Señor tuyo sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que en eso se resume lo que es. Somos una familia, ya cuando tienes la presencia de Dios, ya en verdad amas como Dios manda, con un amor puro. Bueno, tratamos. Bueno, estamos pasando al otro punto. Gracias por hablar. Perdón. No, pero antes de finalizar, es cierto eso de que cuando tú estás en el mundo no pasa nada, todo es tranquilo. Pero cuando tú buscas de Dios es donde vienen las verdaderas pruebas, ¿no? Donde Dios dice, a ver, vamos a ver si es cierto que este me va a servir para mi obra. Así es. Entonces es donde nosotros debemos estar bien firmes y creerle, porque Él no nos va a poner pruebas el cual sabe que no vamos a pasar. Entonces debemos estar firmes en eso y no decaernos, siempre seguir para adelante. Una parte de la Biblia que me gustó fue que dice, te puedes caer 7 veces, pero una más el justo se va a levantar, ¿no? Amén. Entonces hay que fijarnos en eso. Ya para cerrar con la conducta, ahora se me está conmigo porque no me dejan hablar. No, yo veía una reflexión que decía, nosotros como cristianos, jóvenes, adultos, lo que sea, como cristianos en general, nunca jamás vamos a tener el control sobre las cosas, sobre las situaciones que pueden llegar a nuestra vida, jamás. Pero ¿saben sobre qué sí tenemos el control? Nosotros mismos. Sobre cómo reaccionamos Así ante es. ese problema, ante esa circunstancia. Si antes cuando andabas en el mundo no tenías a Dios, tu mamá te decía algo, ibas y le contestabas y le decías hasta que se iba a morir. No, bro. Ahorita ya no, porque ya vas a dar la vuelta al asunto, porque ya tienes a Dios contigo. Y realmente ese proceso en el que Dios te va moldeando, yo creo que es algo bonito, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, te encuentras a tus amigos que te conocían como eras antes, y te ven y dicen, wow, pero ¿qué pasó con él? Si él era un grosero, un Qué borracho, bueno, me da felicidad si dicen un incluso. mujeriego. Sí. Y dices, pues es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Amén. Entonces el Espíritu Santo va dando testimonio de quién vive en nosotros. Así No, Empezamos a tener una buena Un ejemplo conducta. de eso es que con Hesby, él pues era, él va en la prepa y todos, y tengo un amigo conocido que me dijo, oye, Hesby cambió mucho. Que Que no están sé hablando de ti. cambió mucho, que ya no quiere salir con nosotros, y le digo, malas amistades, son malas amistades, ni modo. Y sí, es muy cierto eso de tener conducta, porque Hesby cambió para bien, y tiene mucha conducta, y mucha fe, y mucho amor hacia los demás, y ya pues ya no tiene las mismas palabras para los demás, ya no dice malas palabras, ya no quiere salir a hacer vicios, buscar vicios, o seguir eso. Incluso Estamos yendo de... ¿sí o no? Ya dilo para finalizar. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es ser Amor. ejemplo en amor. Y Fanny nos va a leer un texto ahí de la... Pues un texto 3 Juan 3:16. ¿Me ayudan? Amén. Aquí lo leemos Amén. juntos. Amén, amén. Juan 3:16. Ah, Ah, me lo sé. me encanta. ¿Vale? Muy bueno. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para todo aquel que en él cree no se No se pierda, pierda más más que que- tenga vida eterna. Amén. Todo mal, pero amén. Pues para mí ser amor es una característica que uno como cristiano, uno como joven, uno como persona, como adulto, como anciano debe de tener. Uno de los mandamientos, o 2 mandamientos, fue amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo tan cierto, yo tengo que dar amor, ser amor y recibir amor. Amén. Creo que algo también que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hacemos lo hagamos con amor, hacia Dios, hacia tu prójimo y hacia uno mismo, porque pues igual uno tiene que amarse a uno mismo y no verse tanto lo malo que hay en sí, sino lo bueno y destacarlo y mejorar todo lo que hay en uno y ayudar a los demás,
porque pues no quiero ver mal a nadie. Yo creo que primero tienes que amarte a ti mismo, no tienes que Amarte aprender, para porque dar realmente amor. no puedes amar a alguien más cuando no te amas a ti. Exactamente. Entonces empieza por uno mismo. Ajá, por amarme a mí y amar a Dios. Porque Exacto. si no amo o no tengo amor, es no tener a Dios. O El no que tener no ama a no Dios. conoce a Dios porque Dios es amor. Y hay alguien que nos amó desde el principio. O sea, alguien Sabiendo que desde el vientre de nuestra madre nos amó, Él nos formó, se tomó el tiempo, la dedicación para formarnos con amor. Y yo creo que es muy importante ese texto que dice que mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que inexplicable. Yo leía y por ahí un texto que decía que hay un tipo de amor que solo Dios conoce. O sea, que no importa tu estatura, no importa tu físico, no importa nada. O sea, Dios nos ama porque somos hechuras de sus manos, Él nos hizo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús es como valorar realmente el sacrificio de Jesús. Entonces Dios nos adopta y nos hace ser coherederos de su pueblo, ser parte de su rebaño. Dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Entonces a mí me impresiona siempre leer ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque incluso cuando nadie nos amaba, cuando estábamos en el mundo en la peor de nuestras situaciones, Dios nos amó, Dios estaba ahí esperándonos que los volteáramos a ver a Él y que le diéramos ese lugar de que pues Él nunca se ha ido, Él siempre, en cualquiera de nuestras dificultades, en cualquier etapa de nuestra vida, Dios siempre ha estado ahí dándonos amor, ese amor que hace, es muy bonito la verdad. Hay un versículo de la Biblia que no recuerdo exactamente la cita, pero en conclusión dice que nada, y nada es nada, abarca todo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así es. Nada. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo Ni el porvenir. mar, nada. Nada. Sí, nada. O O sea, nada. sea, porque ¿quién es el que condena si Él es el que justifica? Y que no solo justifica, sino que dio su vida por nosotros. O sea, siendo Dios, o sea, se humilló, se hizo semejanza de hombre y todavía murió. Y a veces somos tan desagradecidos que no valoramos ese gran sacrificio que Dios... Porque ¿quién hoy en día da su vida por alguien más? O sea, realmente, seamos sinceros, nadie. Y Dios lo dio todo por nosotros. Dicen que un amor parecido, similar o algo así relacionado es el amor de madre. El amor de madre. Solo tu madre daría la vida por ti. Así Tu es. madre se desvive por ti y es un amor puro. Y de igual forma, Brian, por favor. No, estoy esperando. Date. No, sino que cuando las leche de la palabra. De que cuando dices de quién daría la vida por uno. Mira, ponle que, digamos, no, poniendo un ejemplo, en tu familia, Okay. es tanto el amor que tenemos que si ves que alguien le está haciendo algo, tú vas y pones el pecho sobre la bala del que va de tu familiar, ¿no? Así Pero, es. o sea, el amor de Dios va mucho más allá, Sí. sin aún conocernos, sin aún conocer a la Muchos persona. años atrás. Sí, claro, ahí es donde va, y te pongo un ejemplo. Ese de que cualquiera daría la vida por una persona, puede que sí, algún familiar, alguien que quieras mucho, pero ¿darías la vida por un desconocido? No. Bueno, pero Sí, para Dios Dios lo eres hizo. desconocido, Claro. porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Sí, Así pero es un ejemplo, Es claro. un ejemplo Ujú. de que, imagínate, Dios conoce que sus hijos hay muchos, ¿no? De que no están siguiendo sus mandamientos, hacen las cosas malas, pues sin embargo siempre está el amor de Dios ahí, la misericordia de Dios ahí los alcanza. Entonces a eso ese era mi punto, ¿no? Al que quería llegar, Sí. de que el amor de Dios va mucho más allá de simplemente, pues, que un amor de familia, de Sí. conocidos. Dio su vida Sí. por todo para que podamos alcanzar salvación, para que nos podamos arrepentir. Y acuérdense que Dios ya nos tiene predestinado para algo. Dios nos está guardando por su amor y gracia, su misericordia. Porque yo sé que debe haber mucha gente que todavía quizá ha escuchado de Dios, pero no ha tenido ese interés por Él. Pero créanme que si ustedes llevan una vida inconversa, pero han sido salvados, por decir, si salen al antro, si salen a fiestas, si salen a lugares peligrosos que se exponen al peligro, donde muchas cosas pesadas se mueven, Dios los ha guardado hasta ese momento, es por su amor. Así es. No es por ay, porque lo merezca, sí, no, porque no no, somos y es dignos. típico decimos, no pasa nada, está tranquilo, yo conozco a todo el mundo y estás quizá en una fiesta y hay gente pesada. Incluso me llegó a pasar de que a amigas les pasaron cosas complicadas y yo creo que fue Dios el que me guardó porque tenía un propósito en mi vida por el cual no me pasó nada. Muchas de mis conocidas les pasaron situaciones
delicadas, feas que me contaron, pero yo sé que yo puedo ver su amor de Dios en mi vida por todo. O sea, yo creo que varios de ustedes conocen el proceso que yo pasé y sigo pasando, y yo sé que el amor de Dios es inmenso hacia sus hijos. Fíjate que hay una pregunta que siempre, bueno, no que siempre, en una ocasión que tuvimos un ayuno, le preguntaba a Daniel. Saludos si nos estás viendo. Le preguntaba, oye, ¿y a poco el amor de Dios llega a todas las personas, aun cuando no nos congregamos, aun cuando le negamos? Porque hay personas que le niegan, que niegan de Dios. Y él me decía, sí, fíjate que el amor de Dios es para todos en general, porque pues como dicen, Él nos creó, ¿no? Somos salidos a imagen y semejanza de Él. Entonces, yo le decía, bueno, te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo soy una persona que no tengo temor de Dios, que no voy a la iglesia ni nada, o sea, simplemente no quiero saber nada de Dios. Y en una noche de fiestas, ya tomado, de repente tuve un accidente y quedo salvo. O sea, un accidente así gravísimo, y resulta que yo quedé vivo. Le dije, ¿qué es eso? ¿Amor de Dios o suerte? Amor de Dios y misericordia. Claro, o sea, ahí es donde les digo que entra el amor de Dios, que a pesar de que muchas veces lo neguemos, Él siempre va a estar ahí porque Él tiene un propósito para nosotros, dirá Karina. Él solamente sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y ahí es donde nosotros entramos para ver si nos damos cuenta del llamado que nos está haciendo. A veces esperamos a que Dios nos llame de una manera bonita. No bonita, no como al queramos. Al contrario, acuérdate, a veces cuando estás en el mundo, esperas, Dios te habla de una manera con amor, pero cuando te habla de una manera fuerte y fea es cuando hay pérdida de algún familiar, depresión, ansiedad, pensamientos de suicidio, y el enemigo está ahí. Pero ¿saben qué? A veces es un llamado de Dios donde te dice, la única salvación y la esperanza soy yo, búscame. Porque al hijo que ama se corrige. Así es. Claro. Él se procura como un padre. Y yo algo que le digo siempre a mis amigos que me preguntan de, oye, tú, el cambio que has hecho a la mecha. Y yo le digo, no, pues fíjate. Es igual. Lo que más. No, pero ya. No, o sea, yo le decía, fíjense que yo le doy gracias a Dios de que Él me llamó estando en plenitud, estando bien, sin problemas económicos, sin la pérdida de un familiar, sin alguna enfermedad, sin problemas en casa. O sea, yo le doy gracias a Dios de que el llamado que me hizo fue estando bien, y es donde entendí que pues debía aceptarlo, porque si Él me llamó estando bien es para darle de mi parte lo mejor hacia Él. Entonces, ¿por qué esperar, jóvenes? ¿Por qué esperar a que tengamos una decepción, cuando tengamos la pérdida de un familiar, donde no sentamos a dónde más ir? O sea, si tenemos la oportunidad ahorita de estar bien con Él, ¿por qué esperar a que la tristeza llegue hasta nuestras vidas, no? O sea, debemos de buscarle en todo momento, y sabiendo que pues Él siempre nos va a respaldar en todo momento. Y recuerden que buscar de Dios, buscar de Dios de Dios no es algo aburrido, no es como que voy a la iglesia y un domingo y tengo... No, créanme que cuando buscas de Dios, nosotros que estamos jóvenes llegamos a un punto de que, ay no, pero nosotros mismos creamos nuestro ambiente, nuestra atmósfera divertida, adecuada, de jóvenes para jóvenes y por jóvenes, donde nuestra atmósfera es para nosotros. Fíjate que creo que tú compartiste una imagen que decía, los jóvenes cristianos no somos aburridos, porque pues, aburridos no somos, la verdad. No. El problema es que somos sanos. Al mundo no le gustan los sanos. ¿Por qué? Miren, una vez, me acuerdo, les voy a contar un poquito, muy rapidito. Una vez yo salí a una fiesta y en sobriedad, créanme que ves todo y dices, qué vergüenza todas las cosas que pasan, pero no lo llegas a ver porque siempre estás en el ambiente, estás en el juego, estás en la plata, pero cuando Dios ya puso algo en ti, ya puedes observar las cosas y dices, yo ya no estoy para esto, ya no me siento cómodo, incluso ya no te sientes cómodo escuchando groserías, yendo a fiestas donde sabes que todo el ambiente, te quedas así y tú dices, a la onda, y oye, y tú, no, es que no, y ya te empieza a incomodar porque ya no es tu ambiente. Les repito, no es que seamos aburridos, simplemente Dios te va acoplando a ser alguien agradable, o sea, alguien diferente, porque sin ya no eres cualquier cosa, eres hijo de Dios, y ya no
no es que sea aburrido, les repito, no, es que ya no encajas en esos lugares. Sí, como Ya dijo no. Carlos, o sea, el problema no es que seamos jóvenes, el problema es que seamos cristianos. Bueno, no problema. Los demás, el problema para ellos es que seamos cristianos, de que no estemos en su mismo ambiente, porque pues al final de cuentas su ambiente es malo. Claro, Y Es y lo malo, acuérdense que lo malo es más fácil que se pegue que lo bueno. así Así Entonces, es. ¿para qué nos exponemos? Es como poner agua con aceite, o sea, no podemos estar se como puede. no se puede simplemente. La palabra de Dios dice que ¿para qué vas a estar tibio? Sí, ¿Para qué? se O te va a eres frío vomitar. o eres caliente, te vomitaré de mi boca. Así es. Así es. O sea, qué feo, imagínate que Dios te diga eso. Vas a ser una persona, o sea, lo voy a parafrasear, desagradable para mí. O sea, te voy a ver con, no, o sea, no, o eres o no eres. Así Y es. si no estás, de mejor, en verdad, que a veces cuando ya escuchas la palabra de Dios, Dios ya puso algo en ti y si no haces caso, aguas. ¿Y cuántos saben que Dios te habla por amor? O sea, siempre ese es su manera de hablarnos, por amor, por lo que Él hizo y por el sacrificio. En lo personal, una de las tantas veces, ¿cuántos saben que Dios habla? A través de la vida de las personas. Y Dios me habló y me dijo, porque mejor me es la obediencia que los sacrificios, y tú acudiste al llamado. O sea, para Dios es importante la obediencia, que acudamos al llamado que Él nos hace todos los días de venir ante su presencia. Yo te invito, joven, si tú no conoces de Dios, acude al llamado que Dios te hace, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla, dice una alabanza, me dice que me ama cuando escucho llover, cuando el sol sale, amén. Dios nos habla de muchas maneras y hoy te está invitando a que tú aceptes ese sacrificio que hizo por amor a ti. Y joven, que tú ya llevas tantos años en la iglesia, ya eres conocido del Evangelio, si empezaste con amor, sigue con amor la obra, porque al final del día tu recompensa siempre viene de Dios, y sigue aferrándote a las promesas de Dios, porque al hijo que amas te corrige, amén. Incluso estando dentro de su camino vamos a tener aflicciones, pero dice la palabra, confiar porque Él ha vencido, y si Él venció, nosotros podemos vencer por medio de Jesús, amén. Yo creo que nos pasamos al siguiente punto porque ya nos estamos extendiendo. Está bueno. Claro. Bueno, el siguiente punto es ser ejemplo. Es que sí está bueno. Podríamos dejarlo por una segunda En parte. espíritu. También. Por ejemplo, en espíritu. ¿A quién le tocó? Bueno, Amén. Amén. a ver, cuando somos niños y nos preguntaban que qué queríamos ser de grandes, bueno, yo en lo personal decía, pues quiero ser adulto, ya quiero ser adulto, ya quiero ser grande. Ya quería tener los beneficios de las personas, ¿no? Que ya subes mayor edad, ¿no? Y no podíamos avanzar ese proceso, adelantar ese proceso. Siento que para que lleguemos nosotros a este punto que estamos ahorita, tuvimos que haber pasado muchos procesos para forjar el carácter que ahorita tengamos, o sea, la idea y la prudencia que ahorita tenemos, ¿no? Y es a donde quiero entrar, porque para ser ejemplo en espíritu, pues sabemos que debemos de nosotros tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo demostramos eso? No teniendo beneficios para nosotros mismos. Nosotros nos debemos, o sea, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, se fija en las personas de su alrededor, ¿no? La palabra de Dios es el constante alimento de esa persona. Y no solamente la palabra, sino que también la comparte el Evangelio, porque es algo tan maravilloso el dar a conocer todo lo que Dios ha hecho en ti, que lo comparte. Y también, como les mencioné hace rato, no solamente es compartirlo, leerla, sino también aplicarla, ¿no? Entonces, para ser ejemplo, pues hay veces que mencionamos nosotros cuando estamos en los ayunos de... Hay que alimentar, exactamente, hay que alimentar más al espíritu que a la carne, así ¿no? es. Porque si nosotros no alimentamos al espíritu, es donde la carne Sí, hace Claro. cubrir a tu espíritu, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues haciendo actitudes que no nos identifican como cristianos, ¿no? Decimos groserías, hacemos actitudes que no, exactamente. Al contrario, que cuando nosotros alimentamos al espíritu, es como que estamos en constante oración, constante ayuno. Nuestras actitudes son diferentes. Por ejemplo, ahí demostramos todo. Nosotros podemos ser ejemplo en palabra, o sea, claro, fácil, te pones a leer, estudias. En conducta son actitudes o disciplina que tienes que estar, ¿no? En amor, que ya lo explicó Fanny.
y en espíritu sí como que ahí es donde está, como que tienes que batallar un poco más porque son cosas que quizás no estás acostumbrado a hacer. Entonces es donde nosotros debemos esforzarnos en esa parte de estar en constante oración, saber lo que estamos leyendo, ¿no? Para aplicarlo nosotros en nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es. Nosotros como jóvenes podemos hacer todo lo que queramos. Todo. Le pregunta una vez, me acuerdo que decía, ¿puedo ir a fiesta? Le preguntaba a una persona, a un joven. Sí puedes. ¿Puedo bailar? Sí puedes. ¿Puedo tomar? Sí, también puedes. Y ya preguntas más fuertes, ¿no? Pero le pregunta, ¿y en qué te edifica eso? No, entonces, ¿qué no puedo hacer, no? Es el ejemplo del pasaje. Sí. Pero le explicamos. Decía eso, entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar al cielo, eso es lo que no podemos. ¿Por qué? Porque sí, le estamos dando gusto a nuestra carne, pero nuestro espíritu Claro. muerto. Entonces, Sí. Yo creo que, por ejemplo, vemos la vida de Jesús, vemos la vida de Moisés, de grandes hombres del ayer. Siempre hubo como que algo marcado, ¿no? Siempre ayunaban como 40 días, que Jesús ayunó 40 días en el desierto. Entonces, ¿eso era para qué? Para que su espíritu creciera. Sí. Dice la palabra que Jesús, antes de ascender al cielo, les dice, vayan a Jerusalén y esperen ahí el Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque los hombres del ayer, todo lo que lograron fueron por el Espíritu Santo, no por ellos. O sea, fue por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros para ir a hacer luz al mundo tenemos que esperar eso, el Espíritu Santo, porque realmente si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida no vamos a poder con el mundo contrarrestar esas cosas, y el mundo nos va a jalar. Entonces siempre es necesario que busquemos la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque eso es la evidencia que damos, ¿no? De que Dios vive en nosotros. y no es algo que hagas por obligación de que digan, ay, voy a ir a un ayuno. No, o sea, son cosas que uno mismo le van haciendo porque quieres agradarle a Dios. Cuando ya conoces de Dios, dicen que hay un proceso de donde tienes que permanecer. Cuando conoces a Dios, viene la etapa del enamoramiento. Sí. Cuando tú vas conociendo y dices, wow, Dios sana, Dios transforma, Dios cura, Dios hace y Así Dios no es. hace. Y tú te quedas así de, wow, o sea, Sí. ¿será verdad? O sea, ¿es en serio? Y va el enamoramiento y vas conociendo la palabra de Dios y te quedas así de, ¿Quieres más? yo ¿Quieres quiero. más? Y quieres más, Sí. y empieza el hambre por Su palabra. por la presencia de Dios, ¿no? Pero fíjate que a veces somos tan, bueno, en mis propias palabras, ¿no? Sí. Siento que somos injustos porque a veces queremos llegar, como una vez me decías, queremos llegar a la iglesia y queremos sentir toda la unción, queremos sentir al Pero ¿qué Espíritu. hiciste en la ¿Qué semana hiciste en la para semana? Claro. En la semana, Exacto. como en palabras de Marcos, no le dijiste ni siquiera un hola al Espíritu Santo porque toda la semana y quieres llegar el sábado a sentir la presencia, Sí. Dios de que te hable. Es una comunión constante con el Espíritu todos los días, no solamente los días que nos toca ir al servicio, que tenemos algo que hacer con los jóvenes, es todos los días, desde la mañana que nos levantamos, ¿qué hacemos? O sea, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque por un día más, porque su presencia está ahí. Entonces, la comunión es muy importante para que el domingo que queramos podamos realmente podamos abrirle el corazón a Dios y poder llenarnos y sentir su presencia. Porque realmente, o sea, no funciona como de que en toda la semana no haces nada y ya el domingo, o sea, puede que sí, ¿verdad? Pero ya uno que conoce no... Sí, o sea, Sabemos que no es así, o sea, las cosas, dice la palabra que Dios es un orden, ¿no? Entonces, la comunión, la relación con Dios, lo que estemos leyendo entre semana, eso nos va a servir no, para claro, que... y recordemos que Dios es un caballero. Si tú Así lo es. dejas entrar, Él entra, y si no, Él lo respeta. Entonces, para nosotros como jóvenes, yo creo que ya es algo que nos agrada, por ejemplo, ir en la semana. Nosotros toda la semana tenemos servicio. Amén. Los Por si quieren invitamos. Y ya cuando llegas y en tu semana tú te levantaste y por amor a Dios, tú dijiste, Dios, gracias por tu misericordia y tu amor, y gracias es. por la familia que tengo, y gracias porque no falta nada, y te sientas a comer y dices, Dios, gracias, Gracias. porque tú Claro. proveíste, tú multiplicaste, y te duermes y tú dices, Dios, gracias, porque ¿cuántos muertos hay en el día? ¿Cuántas personas y jóvenes se mueren por el virus que anda allá afuera, el COVID? O sea, y nosotros nos sigue guardando y seguimos viendo su misericordia y amor hasta el día de hoy. Quizá Brian no pudo estar,
pero su amor de Dios fue más grande por él y aquí está, y aquí Amén. podemos seguir y vemos, o sea, cómo ha guardado a su pueblo. Entonces, hay que seguirle Entonces, buscando. le invitamos a que hagan todas esas cosas que hacen menguar la carne, el ayuno, la oración y la palabra. Amén. Esas cosas te hacen que tu espíritu crezca, entonces podemos dar un reflejo de Jesús en nuestra vida y ese reflejo va a tener fruto y se va a ver todos los días, amén. Amén. Nos pasamos al siguiente punto, que es ser ejemplo en fe. ¿Qué es la fe, Ok. Karina? Que es la fe. Les voy a leer un versículo, quiero que me acompañen, es en Hebreos 11:1. Bueno, amén. Amén, amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe. Eso es la fe. Pero ¿qué es la fe? Yo veía hace en la tarde en el hospital, yo veía un video y decía yo, ¿qué es la fe? Pero la fe es todo, la fe es la base de nuestra comunión con Dios. Yo leía un pedacito de ese video que dice, lo voy a leer, lo voy a compartir, ya que la fe no niega la realidad que vivimos, sino que pone a Dios por encima de ella y confía en que Él puede cambiarlo todo. Nosotros como jóvenes, yo ya les leí un pasaje, pero yo les quiero poner un ejemplo como nosotros como jóvenes. Nosotros como jóvenes cristianos sabemos que si tenemos alguna dificultad en casa, en el trabajo, en la escuela, Dios va a hacer su voluntad. Yo creo y esa es mi fe, porque sé que Dios maneja las cosas a como Él sea su voluntad y le convenga. Recordemos que los sí de Dios son de bendición y los no son de protección. Pero ¿cómo podemos tener una comunión con Dios? Recordemos que sin la fe no podemos agradarle a Dios. Es Claro. imposible Si agradar. tuvieras Sin fe fe. como un grano de mostaza. Eso dice el Señor. Amén. Entonces, Oigan la cantante aquí. No era la predicadora. Entonces sí, Dios maneja todas las cosas y de igual forma tenemos que pedirle a Dios siempre que aumente nuestra fe. Así es. Eh, Dice un texto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da a llevar al texto que dice también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, por fe creemos que hay un Dios, por fe creemos que todas las cosas fueron hechas por su palabra, o sea, por la fe. Tenemos esa convicción clara de que, o sea, no lo vimos y no estuvimos en el ayer, pero, o sea, sabemos que todo eso fue hecho por voluntad y mano de Dios. Y decía Karina algo muy importante, o sea, nuestra fe, en la fe no hay nada que te limite, ¿no? Tú puedes orar y pedir y tener, amén, Dios te concede de acuerdo a tu fe, dice la palabra, conforme a tu fe te según hecho lo que has pedido. Entonces yo creo que la fe no tiene limitantes, pero sí hay un límite hasta cierto punto y es donde empieza la voluntad de Dios. la voluntad de Dios. Claro. Así es. Y es difícil, ¿saben? Porque la voluntad de Dios a veces duele, a veces lastima, a Así veces es. te pone muy feliz porque dices, gracias Dios. Por favor, Dios, ayúdame en este examen y lo pasas. Amén. Oye, pero fíjate que hasta es gracioso, ¿no? Que- Pero no, realmente Dios te ayuda en, Todo. hasta en lo más Sí. difícil. No, es que no puede ser, eso es lo más básico. Dios te ayuda porque mira, te voy a dar un testimonio para ustedes. A ver. En este último, pues, fin de semestre, yo tuve una materia que bárbara, esa materia, ¿eh? Maestro. Qué bárbara. Dios bendiga. Maestro, que Dios le bendiga. No, pero en serio, que estaba muy difícil esa materia. Y como todo está en línea, es como que pues no entiendes igual Sí, como cuando no. estás en el salón, ¿no? La ardilla. Y los días que nos tocaba ayunar, que eran martes y jueves, me tocaba esa clase de 8 a 10. Entonces nosotros desde las 6 estábamos allá en el ayuno. Y yo tratando de tomar mi clase, ay, pues sí te ayudan. Pero resulta que así como de chascarrillo le dije a ellos, no, pues ya, voy a dedicarme ayuno a la materia. Amén. Y resulta que hice el examen y todo. Y venían cosas que digo, ay, ¿cómo? Si yo no tenía mucho conocimiento. Y de la nada, ¡pum! Pasé la materia, gracias a Dios. Amén. Pero, o sea, creo, es lo más mínimo que tú puedes decir que Dios te puede ayudar. Ay, claro, ahí está la mano de Dios cuando Él sabe que estás haciendo algo bien, ¿no? Porque tampoco es como que, ay, no, lo voy a dejar ir por desobligado o por burro, porque tampoco es como que dejar mi Valga. materia, ¿no? Sí, no. Amén. Saliendo del ayuno, pues ahora ponerme al corriente en todo. Sí. O sea, pero sí, o sea, la fe que tú tienes en Dios y Él la ve, porque Él obra
dependiendo de tu fe, ¿no? Qué tanta fe tengas en Así Él. es. Y es que esto va de cuando tú le pides algo a Dios, pero no solo ves que Dios, por favor, ayúdame, sino Dios, yo confío en que lo harás. Amén. Tener la certeza. Y vas, una certeza, y tú dices, Dios, yo sé que tú lo harás, pero de igual forma la obediencia tiene que ser de que, Dios, que sea tu voluntad. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enojamos o nosotros esperamos una respuesta, pero la respuesta ya no las dio. Y quizá fue un no. Y nosotros nos quedamos, es que Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me contestas? Dios quizá ya lo hizo. O Dios simplemente te dice, ¿sabes qué? Apártate de eso que no es para ti. Sí, porque nos aferramos. Así realmente si le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, tenemos que también decirle, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Amén. Porque aunque no lo vemos, pero sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Sus pensamientos van mucho más allá de lo de nosotros. O sea, Dios está siempre 1000 veces, muchos más pasos más adelante que nosotros. Entonces Dios ya ve las cosas como si no fueran. O sea, Él ya vio. Por eso a veces nos denega las peticiones que tenemos, porque a veces pueden ser por protección, amén, a veces pueden ser porque pues realmente Dios siempre tiene planes para darnos el fin que queremos, siempre Dios tiene algo ahí para nosotros mucho mejor de lo que a veces le pedimos. Y yo creo que también hacer nuestra chamba, ¿no? O sea, en el aspecto de que dice Acción Brian, y oración. Y exacto. oración. Porque si le puedes pedir a Dios, oh, amén, Señor, ayúdame a pasar tu examen, pero si realmente no estudias, o si no te procuras, o sea, decía un hermano que uno de los maestros de jóvenes, le pides al Espíritu Santo que te recuerde las cosas, pero ¿qué te va a recordar si no estudiaste? O sea, Pues Dios bien. hace su parte, pero uno como joven, uno como hijo de Dios hace también lo suyo, o sea, Sí. ¿qué te toca hacer? Acción y oración. Exacto. Oración. Hashtag, amén, coméntenos ahí. Ya, para que Pues, pasemos al siguiente punto. sí, ahora. claro. Bueno, el siguiente punto. Ey. Ya no voy a hablar. Antes de puede ser ejemplo en pureza. ¿Alguien sabe qué es la pureza? ¿A quién le tocó? Idea. No sé, a mí. Carlitos, ¿qué es para ti la pureza? Amén. Bueno, yo aquí anoté una definición que dice: la pureza es un estado del corazón o un estado espiritual en el cual en tu vida hay completa devoción a Dios. ¿Alguien sabe qué es la devoción? Nuestra vida dedicada a Dios, ¿no? Sí, La o sea, devoción, como... yo lo definí como entrega total. Exacto. todo. Amén. No Entrega lo pudiste total. decir mejor, bro. Sí. Para ser puros, tenemos que ser libres de pecado. O sea, puro es puro. Literal, no tiene que haber nada que te estorbe. Me acabo de bautizar. Entonces, para ser puros, ¿qué les puedo aconsejar a los jóvenes? Aléjense de las pasiones juveniles. Claro. Aléjense de todo lo que el mundo te ofrece. Yo, en general, creo que la pureza es algo de vital importancia, porque, y me basé en este texto, si lo quieren leer conmigo, Amén. Sí, es amén. el Salmo 24, 3, versículo 3 y versículo 4. Salmo 20. 24, versículo 3 y versículo 4. Espérame. 24, 3, 4. Sí, Amén. listo. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El El limpio de manos y puro de corazón. El que no le No, hasta ahí, hasta ahí. 3 y 4. Amén. Bueno, yo en conclusión, basándome en este versículo, como lo dice así tal cual: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, yo creo que si no somos puros, no podemos ver a Jehová, no podemos ver a Dios. Y si no somos puros, pues vamos a vivir engañados pensando que tal vez Dios habita en nosotros, porque Dios es puro y es santo, y Dios No va a no va a habitar en alguien que no tiene una buena conducta, en alguien que no tiene amor, en alguien que va diciendo: ¿qué onda, güey? En alguien que ese tipo de cosas, ¿no? Amén. No, realmente no nos engañamos. Palabra antisonante. Perdón, es un ejemplo. Que a mí me quedó muy grabado el ejemplo que daba el hermano Daniel Poblano, igual. Saludos. Dios les hermano. bendiga. En una de sus prédicas, cuando llevaba una botellita de agua simple, sí. nueva. Y él dijo: bueno, esto es agua pura, ¿no? Sí, no, todo sí, agua pura, está cerrada. Amén. En eso la abre y pone su dedo en el piso y se la mete al agua. Y vuelve a hacer la pregunta, ya la vuelve a cerrar. ¿Es agua pura? Ya no. Ya no. Aunque se vea. Aunque se vea pura, ya no es Exacto. pura. Entonces a veces muchas veces cometemos el error de decir que somos puros, nos damos de santitos, pero realmente atrás, o sea, fuera de la iglesia estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Nosotros Amén. podemos
ir con una buena imagen en la iglesia y dice, ah, no, el hermano va bien, aquí buscando de Dios y todo. Pero llegando a casa hacemos cosas que desagradables, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces hay que cuidar también en ese punto la pureza de cada uno de nosotros. Y es que Dios ve todo. A eso iba. No porque vayamos a la iglesia te vas a comportar de un modo y en tu hogar otro. No es así. No puedes llevar una vida diferente. Una vida doble. Ajá, exacto, no puedes llevar Y yo creo que incluso la gente va a empezar a separarse de nosotros porque no vamos a apartarnos del mal, y entonces es donde Dios te aparta hasta de personas, de amistades. Tú vas a ir a un lugar nuevo donde nadie te conoce, pero simplemente con el hecho de que te dicen, hey, vamos a una fiesta, y tú digas, no, es que no salgo, y ya empiezan como que, ¿por qué no sale? Ay, qué santita. No es que seamos santos, es que simplemente no es nuestro ambiente, simplemente nosotros buscamos agradarle a Dios. Siempre, al menos nosotros, yo sé y he escuchado las oraciones de que pedimos de Dios, límpiame. ¿Y qué nos dicen y qué nos aconsejan en Príncipe? Cuando te vayas a acostar, confiesa tus pecados. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ese día va a ser tu último día, tu última noche. Pero si tú vas y le dices, Dios, ¿sabes qué? Perdóname porque yo sé que soy una persona imperfecta, una persona pecadora. Cuando aceptas a Dios, incluso declaras que eres una persona pecadora. El arrepentimiento es algo que se practica todos los días. Pero lamentablemente no lo hacemos. O puede ser una persona que nos estás viendo, una persona cristiana o buscando de Dios, pero tú hoy ya le dijiste a Dios, Dios, perdóname porque quizá yo tuve una mala cara, yo tuve una mala palabra. O sea, acuérdense que los pecados son del mismo nivel todos. Para Dios todo es igual. Y hay que pedirle a Dios que en verdad son procesos, pero que Dios nos ayude a perfeccionar ese proceso que Él ya tiene. A que si hoy decíamos malas palabras, Dios nos vaya limpiando y seamos vasos agradables ante Él para que Él pueda habitar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nosotros podamos ser reflejo. Recordemos que no es de un día para otro. Si buscamos de Dios, la iglesia no es un lugar para santos, es un hospital de pecadores. Así es. Es donde Dios va a sanarte, a santificarte, a restaurarte, pero siempre y cuando tú lo quieras. Si tú no lo quieres, Dios no va a poder obrar en tu vida. Hay que pedirle mucho a Dios. Sí, y la palabra dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, un día tenemos esa convicción de un día ver a Dios, tenemos que santificarnos. El que es santo, santifíquese más. Y el que se está ensuciando, pues ensuciese más, ¿no? Entonces nuestro trabajo como hijos de Dios es santificarnos todos los días. Y yo creo que como templo del Espíritu Santo, porque al final del día, la vestimenta, este tipo de cosas sí va de la mano. No es como que lo primordial, pero sí va de la mano con tener tener esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, que realmente se vea que estamos en pureza, tanto por fuera y por dentro. Claro. Entonces, como templo del Espíritu Santo, nosotros siempre debemos de mantenernos limpios, cuidarnos, dice la palabra así, guardar nuestros cuerpos irreprensibles, amén, a todo pecado, a toda cosa sucia, o sea, no darle ese lugar, porque al final del día, el Espíritu Santo no va a habitar si nosotros estamos sucios. Y la palabra dice que un día, siendo nosotros templo del Espíritu Santo, un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con nuestro cuerpo. O sea que no podemos deliberarnos a estar pecando con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Entonces un día Dios nos va a pedir cuentas. Y la palabra dice que si nosotros destruimos al templo de Dios, Él nos va a destruir a nosotros. Claro, incluso dicen que cuidarte, alimentarte sanamente, es cuidar el templo de Dios. No tomar coca. No. Yo no tomo a lo que me refiero es que cuidarnos, porque a veces uno como joven lo hace por vanidad, pero no, o sea, debes de estar bien enfocado en que lo haces porque estás cuidando el templo de Dios. Porque muchas veces acortamos incluso cortamos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Por no cuidarnos físicamente. Acortamos ese propósito que tal vez Dios dijo, no, 40, 50 años. Pero al final de cuentas es libre albedrío. Si no, nosotros no nos cuidamos espiritualmente y físicamente, pues vamos a morir. Y no es culpa de Dios, porque no la culpa de Dios de todo. Todo va de la mano, todo va de la mano. Y pues bueno, yo creo que ya, porque nos extendimos mucho. Amén, pues. ¿No nos van a volver a invitar? Pues yo creo que Nuestra primera y última vez. dice la palabra
dice la palabra de Dios que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros como Team Príncipe de Paz, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque nos ha permitido poder compartirles a ustedes jóvenes. Somos jóvenes de su edad, aquí hay de 14 a 24 años, y entonces eso quiere decir que ninguno tenga en poco tu juventud. La palabra habla sobre que Timoteo tenía incluso 40 años, y Pablo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces yo creo que un pastor nos decía, uno de los hermanos aquí nos decía que la juventud a veces se lleva por dentro. Y de verdad debemos de llevarla por dentro, siempre debemos de esforzarnos, porque la palabra dice que del anciano es la sabiduría y del joven es su fuerza. O sea, nosotros debemos de esforzarnos, ¿por qué? Por alcanzar almas, por compartir el evangelio a esos lugares donde no ha llegado, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. O sea, seamos ejemplos de los creyentes, amén, en ese tipo de cosas, y siempre compartamos con amor y compartámosles ese plan de salvación que Jesús un día nos vino a dar a nosotros. Y decía el texto que leía mi hermana Fanny, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si un día a ti te hablaron de Dios, tú compártelo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos tenemos que... Sí, de gracia recibiste, da de gracia, y considerándonos a nosotros mismos. O sea, tenemos que vernos en el ayer cómo estábamos sin Cristo y reflejarlo, ¿no? Querer dar amor y compartirlo a los demás. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. Y algo más que quieran añadir. Pues los queremos invitar. Amén. Amén. Nosotros somos Jóvenes Príncipe de Paz. Nosotros tenemos servicio los días sábado a las 4:30 en Román Marín 1924. En verdad que a veces decimos, ay no, qué flojera. Pero si tienen un poquito de curiosidad, denos la oportunidad, los invitamos. Tenemos una página en Facebook que se llama Jóvenes PDP EBG. Y ahí hacemos las transmisiones en directo también de nuestro servicio, por si son de otro lugar, por si por cualquier situación no pueden asistir. Hay alabanzas, dinámicas, los invitamos ahí en la página que está mencionando obras, Karina. Juegos, sí, comida. hemos implementado el departamento de obras. Claro, Hay comida. Sí, para que asistan a las transmisiones. Y qué mejor, los esperamos también para que vayan de manera presencial y nos conozcan y vean cómo es que hacemos todo esto. Que no somos aburridos. Y que sea de bendición, porque no los vamos a juzgar ni los vamos a criticar, los vamos a recibir con los brazos abiertos, y pues son bienvenidos todos. Los también invitamos a ser parte de nosotros, somos una familia. Yo claramente siempre les he dicho, somos una familia. Si quieres ser parte de nuestra familia, amén. Let's go. Y nosotros pues, somos el... Nosotros somos el... Muchas gracias por vernos. Gracias. Dale, bendiga. Dios les bendiga. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.